necesario dedicar todo este tiempo a la inspiración de la Escritura porque es la base de nuestra creencia, tanto la revelación como la inspiración, y lo vais a entender rápidamente. Si la revelación que tenemos es errónea, entonces la visión que tenemos de Dios también es errónea. Y si la visión que tenemos de Dios es errónea, nuestra fe está equivocada, nuestra fe es vana. Y eso nos podría poner en un gran problema. Entonces es muy importante que entendamos el tema que estamos tratando, que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. El color verde fosforito, lo que antes decíamos. Estamos en la página 29 del libro, así que, como os decía, yo voy a usar el PowerPoint porque hasta ahora no teníamos libro, pero de todas maneras, si tenéis el libro, estamos en la página 29. Inspiración, definición y defensa, página 29. Hay suficientes márgenes en el libro para que toméis notas. Y son detalles a veces que pasan desapercibidos, pero esto no es el papel folio normal, es el papel americano, lo que llaman letter. Es mucho más amplio. Si ponéis un folio, veréis que es más amplio. Y esto lo hice a propósito para que tuvierais más margen para marcar, tomar notas o lo que sea, aparte de los espacios adicionales que hay. Hablaremos hoy sobre la inspiración, definición y defensa. Hablaremos sobre las posturas erróneas de la inspiración y sobre la defensa de la doctrina, para terminar con la iluminación. Espero el próximo día terminar con la canonización de la Biblia. Así que es un tema que es amplio, que es importante, y como siempre hago al inicio de la clase, introduzco un libro para que también podáis ir edificando vuestra biblioteca. Si tenéis el programa Logos, estupendo, y yo no lo tengo, no tengo dinero que vale comprarlo, creo que son $1.200 que vale ese programa de software, pero ahí está todo un montón de libros. Entre ellos el Canon de la Escritura de F.F. Bruce. Esto es un clásico. ¿Por qué tenemos los libros de la Biblia que tenemos? 27 en el Nuevo, 39 en el Antiguo. ¿Por qué esos y no otros? ¿Cómo determinamos qué libros eran inspirados, qué libros no? ¿Cómo se hizo el conjunto de libros de la Escritura? A eso le llamamos la canonización. Y hablaremos un poquito hoy de ello. Hablaremos un poquito si hay tiempo. Pero voy a empezar rápidamente, porque lo que voy a hacer en este primer espacio de la clase es un pequeño repaso, una repetición, como antes decía, de lo que hemos venido diciendo. Y lo tenéis aquí en vuestro libro, en vuestras notas, a partir de la página 29. Si después lo queréis leer más lentamente, podéis hacerlo. Cuando hemos estado hablando sobre la inspiración, la hemos definido de esta manera: esa agencia extraordinaria del Espíritu Santo en la mente del hombre, mediante la cual la persona que participa de esta obra está capacitada para transmitir la revelación de Dios sin error o engaño. Y esta es una buena definición. La inspiración es cuando Dios toma a un hombre, le protege de error, de engaño, de cualquier cosa, y le guía para que nos muestre, nos dé la revelación de forma escrita. Es importante esta definición. La inspiración es aquella actividad propia del Espíritu Santo ejercida sobre, dentro y a través de la mente y personalidad de los escritores sagrados, en virtud de la cual fueron estos capacitados para declarar o registrar, sin incurrir en error ni contradicción alguna, la revelación de Dios según su mente y voluntad. La mente de Dios, la voluntad de Dios. Trátese de un influjo sobrenatural de Dios al hombre, en el hombre y por medio del hombre. Y fijaros en esas preposiciones. En el hombre, al hombre, por medio del hombre. Esa es lo que vemos en la Biblia, y veremos que no es un dictado, eso no es inspiración. Veremos que no es tampoco simplemente el libre albedrío del hombre que escribe lo que quiere o lo que le viene en la mente, sino que es el Espíritu Santo tomando control del hombre, pero a la vez utilizándolo como un medio a través del cual Dios va a darnos esa revelación. Por eso decimos que es una obra extraordinaria del Espíritu Santo
en la mente, en la conciencia del hombre, en la cual la persona que participa está capacitada para comunicar la verdad de Dios sin error o engaño. 3 definiciones de diferentes libros de teología, las 3 concuerdan en lo mismo. El hombre es usado por Dios en control por el Espíritu Santo para guardarle de error o engaño. La inspiración se produce en el momento de registrar esa revelación en los originales. Y es importante, ¿por qué? Porque los copistas no fueron inspirados, o los traductores no han sido inspirados, han sido guiados por el Espíritu Santo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una postura teológica de un hombre norteamericano que se llama Peter Rodman, y los que le siguen se llaman Rodmanites, que enseña que la King James fue inspirada. Ahora, un momento, los originales fueron inspirados, las traducciones fueron guiadas. ¿Y podemos confiar en esas traducciones? Yo creo que sí. Yo uso la King James, ningún problema. Al contrario, nunca he usado otra Biblia que no sea King James, en inglés. En castellano, en catalán o en francés he usado otras. Pero son traducciones que, como hemos dicho, a veces son difíciles de volcar desde el original hebreo o griego a la lengua castellana. Pero sí que son teológicamente confiables, apropiadas. No por ser una traducción al castellano, tenemos que decir, esta Biblia no es la palabra de Dios. Claro que lo es. La inspiración se hizo en los originales, pero la traducción que tenemos es lo más fidedigna a los originales que es posible. ¿Entendéis esto? Por lo tanto, podemos hablar de inspiración cuando tenemos nuestra Reina Valera en nuestras manos. ¿Me seguís? No pongamos duda en ello. O sea, esa Biblia Reina Valera, podemos decir, es la palabra de Dios inspirada. Pero en la aplicación teológica, solamente en los originales. Esto es importante, porque si no, ¿cuál es la conclusión? La conclusión que Peter Rodman dio, que a partir de ahora tenemos que traducir cualquier Biblia en cualquier idioma desde la King James, y que los españoles no tenemos Biblia. Pobre hombre, ignoraba que nuestra Biblia Reina Valera fue traducida antes que la King James. Así que gracias al Señor por el trabajo que hicieron esos buenos hombres de Dios. Bueno, si puedo intentar diferenciar revelación e inspiración, y hemos estado hablando de esto, ¿verdad? La revelación directa, la revelación general, pero ¿cuál es la diferencia entre revelación e inspiración? Bueno, ahí lo tenéis más desarrollado en las notas, pero dejadme leer esta última frase. Dice, la inspiración, a diferencia de la revelación, es la actuación del Espíritu Santo a través de la cual santos hombres de Dios fueron cualificados para poder recibir verdad religiosa y poder comunicarla sin error. La revelación hizo a los hombres sabios, pero la inspiración les dio la capacidad de poder transmitir y comunicar esa revelación sin error. La exposición de la mente de Dios se llama revelación, cuando es vista desde el punto de vista de la verdad revelada. Pero cuando se trata del método en que esa verdad fue transmitida e impartida, se llama inspiración. Eso lo tenéis ahí en las notas. Básicamente lo que esto significa: Dios se revela a sí mismo de una forma general, a través de la naturaleza. Dios también se revela a los hombres y les muestra algo de su persona, de su obra, de su ser. Eso es la revelación. Pero ¿cómo va ahora a quedar registrada esa revelación? ¿Cómo ahora el hombre va a tomar nota de esa revelación? A ese método, a ese sistema, le llamamos inspiración. ¿Lo veis? O sea, Dios se revela, revelación. El hombre recoge esa revelación y la plasma de forma escrita, inspiración. ¿Hasta ahí bien? ¿Me seguís? ¿Sí? Hoy tenéis caras de circunstancia. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Judith, ¿puedes leerlo? ¿Tienes ahí
el pasaje Joel, ya te haré leer otro después, pero si Judith puedes leerlo, 2 de Timoteo 3, 16, 17, es fácil recordar la cita, Juan 3, 16, el amor de Dios, 2 de Timoteo 3, 16, la palabra de Dios. Cuando quieras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese pasaje es para predicar un montón de veces de ese pasaje, es tremendo. Primeramente nos da ahí la definición de inspiración. Nos dice también toda escritura, y toma esas palabras, deberemos determinar qué es escritura y qué no es escritura. Eso es la canonización. Deberemos determinar, está bien, los escritos de Pablo son escritura, los escritos de Pedro son escritura, pero ¿son todos los escritos que Pablo escribió escritura? No. Pablo escribió otras cartas que hemos perdido. Si hubieran sido inspiradas, si hubieran sido palabra de Dios, no se hubieran perdido porque Dios las ha preservado. Hay otros libros que son empujados para que formen parte de la Biblia, lo que los católicos llaman los libros deuterocanónicos o apócrifos. Eso no son escritura. Ahora, toda escritura, aquello que es contado como palabra de Dios, es inspirado. La palabra en griego es theopneustos. Se han escrito libros de esta palabra. La palabra theopneustos quiere decir el aliento de Dios. Así que es el aliento de Dios. Y es útil. Ahí vemos la importancia de la palabra de Dios para ser aplicada, no solo conocida, no solo oída, y hay una bendición para el que lee y para el que oye las palabras de esta profecía, pero sobre todo tiene que transformar nuestra vida. 1500 años se tardó en escribir la Escritura, 37 escritores, contando los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento, y es muy importante que aunque no tenemos los escritos originales, la palabra de Dios no se ha perdido. Y esto es muy importante. Cuando hablamos en las clases de teología o en los seminarios de los problemas textuales, hablamos de los textos corruptos, del texto crítico, hablamos de mejores textos, de las variantes, utilizamos toda esa terminología en una clase de teología y decimos, esta traducción no es buena. Cuando decimos todo esto lo hacemos como estudiantes de teología. Pero cuando yo subo al púlpito y abro la Biblia y predico, yo digo, vamos a leer la palabra de Dios. Y quiero dar certeza absoluta a la señora María que está sentada ahí en el banco y que no sabe nada de griego, hebreo, de arqueología o de Mesopotamia y de los... No sabe nada de eso, pero quiero darle absoluta seguridad que lo que voy a leer desde el púlpito o lo que ella lee en su casa es la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque una de las cosas que yo veo en todas las luchas de traducciones es que Satanás sigue haciendo lo mismo, sigue poniendo en duda la palabra de Dios. Y como no ha podido destruir el texto, no ha podido destruir la palabra, entonces ¿qué hace? Llena el mercado de malas traducciones, llena el mercado de libros que atacan la Biblia, llega a ser un punto ya que uno dice, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Esta semana pasada leí un titular del periódico que decía que en el año 2022, 2023, el 50% de las noticias aparecidas en los periódicos serán falsas. Me he quedado. Pero claro, se están refiriendo a los cálculos que hacen, no sé en qué se basaban, no sé el que escribió el artículo, pero lo que estaba diciendo es la mala información, como dicen en inglés, the misinformation, que van diciendo cosas que no son ciertas, pero que, como dijo un gran historiador, repiten 1000 veces una mentira y la gente se lo creerá. Y de tanto repetir esas mentiras la gente se lo ha creído. Entonces, ante la palabra de Dios pasa lo mismo. Satanás ha estado atacando la Biblia, atacándola de una manera, no ha podido destruirla, ha hecho otra. ¿Y qué ha hecho? Llenar todo el mundo de traducciones, poner dudas en las traducciones, y ahora la gente, incluso en las iglesias, dicen, ¿es esto la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Entonces nosotros, como estudiantes de teología,
Tenemos que tener todas las herramientas, todo el armamento para defender el texto sagrado, para saber que lo que tenemos delante es la palabra de Dios. Y cuando hay retos, cuando hay problemas, saber cómo defenderlo. Esto es muy importante. Y bueno, tal vez esto no está aquí en las dipos, pero os pongo un ejemplo que me he encontrado en los estudios de José en Egipto, en el minicampamento. Y no lo mencioné a los niños también para no perderles en datos, pero hay un problema textual, porque en el libro de Hechos se habla de que llegaron de Egipto 74 personas, con la familia de Jacob, 74 personas, pero cuando lees el libro de Génesis, menciona 70. Entonces dices, ups, hay un error aquí, hay una contradicción en la Biblia. Y muchos han atacado la Biblia en ese dato. Pero un momento, lo que pasa es que Esteban en su mensaje en el libro de Hechos no está usando el texto hebreo masorético, está usando la Septuaginta griega. Y justamente en la Septuaginta griega menciona 74, por la razón que sea. Y él, mencionando la Septuaginta, utiliza los 74, pero el texto hebreo masorético utiliza 70. Por lo tanto, ese problema textual no es una contradicción en la Biblia, sino que son dos fuentes de datos diferentes. ¿Me explico? Pero nosotros creemos que tanto cuando menciona 70 en el Antiguo Testamento, era inspirado, era el número correcto. Era el número correcto, y a lo mejor después la Septuaginta, que no era inspirada, y eso lo tenemos que decir, puso algún tipo de error. ¿Cómo es que está en el libro de Hechos? Muy fácil. Porque cuando él predica, utiliza la Septuaginta, el texto de la Septuaginta, y las personas que lo están escuchando están familiarizados con el texto de la Septuaginta. No sé si me explico, pero no hay contradicciones en la Biblia, hay dificultades textuales que buscando soluciones se pueden encontrar. Así que esto es muy, muy interesante. Pero avanzo, la Biblia de una forma clara y enfática enseña que Dios es el autor. Y esto sí que debemos clavarlo como un buen clavo en nuestra teología. Hemos leído 2 Timoteo 3:16. Salmo 68:11. Rosa, creo que lo estás buscando. Joel, ¿puedes leer Hebreos 1:1? Y María, 1 Corintios 2:13. Salmo 68:11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Fijaros en esto, es que es tan claro y vez tras vez lo vemos. El Señor daba palabra. ¿Cuántas veces en los profetas leemos, así dijo Jehová, así dice el Señor? Es palabra de Dios. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Eso es, Dios habló a los padres por los profetas. Los profetas daban palabra de Dios. ¿Veis ahí la autoridad divina de las Sagradas Escrituras? 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Veis? O sea que la misma Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, nos dice, esto es la palabra de Dios. Dios nos ha dado esto. Y lo ha hecho a través de un método que es la inspiración. Ha guiado a hombres que eran santos, amaban al Señor, pero eran normales. Los ha guiado, los ha controlado para guardarlos de que no cometieran error. La Biblia, por lo tanto, no contiene errores. En la ciencia, correcto, no hay errores científicos en la Biblia. No hay. No es un libro de ciencia, pero no hay errores científicos. En la historia, correcto, no hay errores históricos. Especialmente en la revelación espiritual. La Biblia es verdad y es nuestra única norma de fe y de práctica. En este aspecto, debo hablar entonces de lo que hemos llamado la extensión de la inspiración. Es el título que tenéis en vuestras notas, aquí se ve así como medio fosforito, pero es la extensión de la inspiración, la página 30. Porque me hago una pregunta y nos la tenemos que hacer como estudiantes. Bien, si la Biblia está inspirada, ¿está toda ella inspirada o solamente parte de ella? La palabra castellana inspiración tiene una connotación diferente al término bíblico, nos dicen las notas. Según el diccionario,
de la lengua española, inspiración es el efecto de sentir el escritor, el orador o el artista, el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. Me siento inspirado. ¿Lo habéis dicho alguna vez? Parece que me ha venido la inspiración. Las musas griegas, ¿no? Ah, me siento inspirado. El término coloquial nada tiene que ver con lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Nada en el concepto real, aunque tiene una razón de ser. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Y cuando un artista dice, ay, me siento inspirado, está diciendo, alguien está guiando mi mente, mis manos, mi imaginación. Por eso los griegos hablaban de las musas, no de la musaraña, eso es otra cosa. Hablaban de las musas. Pero esto no es lo que la Biblia define como inspiración. Esto es el término coloquial de la inspiración. Hay diferentes teólogos, uno de los conocidos es, hasta es difícil de pronunciar ese nombre. Yo no sé cómo lo hacen los alemanes para pronunciar 4 consonantes seguidas. Schwitzmacher, creen que Dios comunica vida pero no verdad. Esto es profundo, ¿eh? Dios comunica vida pero no verdad. O sea, no importa si lo que te digo es verdad o mentira, mientras te haga actuar, mientras te haga sentir bien, es correcto. Esto es otra de las partes de la ética situacional. Si yo voy al médico y le pregunto al médico cómo estoy, y el médico me mira y piensa, este hombre está fatal, se va a morir en 4 días, pero para que no se sienta mal, le voy a decir que está muy bien. Le voy a decir, mira, tienes una salud de hierro. Sí, estás perfectamente. Cuando ese hombre sale de la consulta, sale feliz, porque el médico le ha comunicado vida, pero no le ha dicho la verdad. Es un ejemplo macabro, pero es lo que este hombre está diciendo. O sea, yo leo la Biblia y me inspira. Yo he hablado con ateos, no ateos, pero incrédulos, mejor dicho, en la calle cuando testificamos, y hablas con ellos y te dicen, no, yo admiro al cristianismo por su ética. Está bien, eso es vida, pero no creen en el cristianismo para ser salvos. Eso es verdad. ¿Ves lo que estoy diciendo? Hay gente que admira solo parte de la Biblia, pero no dice esto es la palabra de Dios. Bueno, nosotros creemos que la Biblia comunica vida y verdad. Vida y verdad. La inspiración es plenaria, es verbal. Dios guió a santos hombres de Dios que produjeron un escrito eterno, preservado a lo largo de los siglos de cualquier error. Karl Barth, y este es un nombre muy conocido en teología y en filosofía. Me asusta cuando ciertos predicadores lo mencionan como si fuera, no sé, un gran teólogo de la verdad. Era un gran teólogo y era un gran filósofo, pero era un gran neortodoxo. Dijo también grandes errores y su teología está muy envenenada de errores. Pero Karl Barth decía que él creía que la inspiración, él creía en la inspiración, perdonadme, pero miremos cómo usa ese término. Mira lo que dice, esto es Karl Barth. Yo creo en la inspiración de las Escrituras, a veces. La Biblia a veces me inspira. Él estaba hablando de una experiencia existencialista. Vale, yo voy a intentar simplificar esto, sé que es complicado. Karl Barth, junto con otros filósofos, creían en el existencialismo, en la experiencia de crisis, donde yo tengo un encuentro con el más allá, tengo un encuentro con Dios. Y hay coritos que hemos cantado a veces de encuentros con Dios, ¿verdad? Pero la idea de tener un encuentro con Dios es que se produce una unión entre lo terrenal y lo divino, una experiencia de crisis. Y esa experiencia hace que yo suba a un éxtasis o haya un momento de revelación.
algo muy popular, y creo que lo he dicho ya varias veces en estas clases, es la idea del gran cuadro de Miguel Ángel. Cuando se llama la creación, Dios extiende su mano y Adán extiende su mano y parece que los dos se van a tocar. ¿Habéis visto ese cuadro? No se llegan a tocar, no se llegan a tocar. Pero si seguimos en nuestra imaginación las manos, en ese momento en que se tocan, se produciría esa unión de lo celestial y lo terreno. Se produciría ese momento de existencialismo. ¿Sí? De esta manera, muchos cristianos y muchos incrédulos viven su vida buscando experiencias que le hagan tocar lo del más allá. Y esto nos lo van soltando y no nos damos ni cuenta. ¿Habéis visto la película E.T., el extraterrestre? Buena película. Bueno, ¿cuál es el dibujo? El dedo de E.T. tocando el dedo del niño. Ese dibujo, y está hecho a propósito, está inspirado en el cuadro de Miguel Ángel. Es ese momento en cuando el extraterrestre toca lo terrestre y se produce este momento de existencialismo. Para Karl Barth, cuando él lee la Biblia y encuentra algo que le inspira, eso le hace sentir bien, eso le hace tocar lo divino, y en ese momento eso es inspiración. Pero esto no es la definición que hemos venido dando ya por varias veces. La definición de inspiración no es que me inspira a mí, sino que Dios guía a santos hombres para recoger la revelación y escribirla libres de error. Ahora, esto lo resumo, está aquí marcado en vuestras notas, pero debemos hablar de la inspiración verbal y plenaria. Verbal y plenaria. Y así es como lo dice nuestra Constitución. Las demás constituciones de nuestra Iglesia dice: creemos en la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa? Bueno, significa que cada palabra ha sido divinamente dada por el Espíritu Santo, al igual que los temas o las ideas que fueron declarados, desarrollados y escritos. O sea, las palabras, por eso es verbal, las palabras. El término verbal no es de verbo solamente, sinó que se refiere als mots, com diem en català, als mots, als noms, als substantius, la totalidad de las palabras. Y utilizamos este término verbal para referirnos a todas esas palabras, sean conjunciones, adjetivos, preposiciones, adverbios, verbos, lo que sea. Cada una de esas palabras han sido inspiradas por Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Imaginaros por un momento esto. Si cada palabra que hay en la Biblia es dada por Dios, yo no puedo perder una. No puedo. Ahora, ¿cómo Dios dio esa inspiración? En el griego. Entonces, si yo no sé griego, ¿cómo voy a hacerlo? Yo tomo, bueno, ahí tengo el interlineal, pero yo tomo mi Biblia en griego y digo: muy bien, pues voy a leer mi Biblia en griego, y abro ahí mi Biblia y faltan las gafas. Pero empiezo a leer ahí en el Evangelio de Juan, ¿no? En arché en logos, on kaion logon en con proston theon, kai theon en logos. Y empiezo a leer cada palabra, y eso es la palabra de Dios, inspirada. Y digo: no entiendo nada. Y los que me han oído no han entendido. Debo empezar a traducir. Entonces leo en arché, principio, era el logos. ¿Cómo traduzco el logos ahora? Porque es que el logos, logos, no es solamente, no es palabra. La Biblia de los Testigos de Jehová lo han traducido palabra. Porque logos es la palabra viva. No es la palabra hablada, porque eso es rema, es otro término en griego. Es la palabra viva, es la palabra en acción. Entonces no puedo traducir logos como palabra, tengo que traducir como algo que me dé acción. Vaya, ¿qué me dé acción? ¿Qué me da acción? Vale, en verbo, en principio. Pero claro, es que en principio no es así como lo digo en castellano. Digo en
el principio. Era el logos. No, tengo que buscar algo. Era el verbo. Vale, me sirve. Pero claro, ¿no quedaría mejor logos? ¿Ves este razonamiento que estoy haciendo de una manera sencilla? Ese es el gran reto del traductor. Y es lo sencillito. Porque entonces, en gramática, tienes que añadir palabras que no están en el original. Porque en arqué, en o logos, lo traduzco en el principio. Y ese el, ahí no está. No aparece ese artículo determinante, no aparece. Pero debo ponerlo para que se entienda. Así que debo aportar a mi lengua traducida ciertas palabras que no están en el original. Y debo cambiar de orden ciertas palabras, porque en el original aparecen también de una forma desordenada. ¿Ves el reto tan grande? Ahora, cuando he terminado con todo el Nuevo Testamento, he terminado con toda la Biblia, yo tengo una Biblia inspirada, traducida del libro inspirado, guiada por el Espíritu, guiada en oración, guiada en la mentalidad humana, pero debemos creer que esa Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Por eso hablamos que cada palabra, y no solo cada palabra, sino también las ideas. Cuando hablamos de plenaria, se refiere a que también las ideas. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque si yo hablo de todas las palabras han sido inspiradas por Dios, y digo amén, está muy bien. Pero claro, las ideas que presenta son para otra sociedad, para otro tiempo y para otros momentos de la historia. Así que las ideas que hoy tenemos sobre el matrimonio, sobre la familia, las ideas que tenemos sobre la ciencia, sobre los conceptos del siglo XXI, eso ya es diferente. Dios cuando habló en su tiempo, lo habló para la gente de aquel tiempo, de cómo debía haber una familia, cómo debía ser una familia. Pero hoy no. Entonces podemos ver que las palabras están inspiradas, pero no las ideas. ¿Os dais cuenta del error? No solo las palabras estaban inspiradas, cada una de ellas, sino también los conceptos, los planteamientos que Dios dio en ese libro son inspirados, libres de error. Porque la inspiración, por definición, implica libre de error, no hay error. Así que cuando Dios define a una familia, sigue siendo verdad hoy como lo era en el siglo I. Cuando la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y sigue leyendo, y dice, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que es hecho fue hecho. Y vas a Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú sabes que esa verdad Dios creó, esa idea es cierta. No es una idea para ese tiempo, para que la gente lo entendiera. Es una revelación plenaria, absoluta, libre de error. ¿Sí? Esto es importante, lo que estoy diciendo, que parece tan lógico, pues hay pastores que no lo creen. Hay pastores que creen eso, que, bueno, la Biblia es un libro anticuado y no nos sirve para hoy, tenemos que, ya veremos, sacarle el contexto y aplicarlo solamente a las ideas. Bueno, segunda de Samuel 23, 1 al 3, y voy rápido, esas citas las podéis buscar más tarde en vuestras notas, porque dice algunos detalles. Estas son las postreras palabras de David, el ungido de Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. ¿Lo veis? David sabía que él estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esto contesta una pregunta que a veces se hace. ¿Sabían los escritores que Dios estaba inspirando a través de ellos? Yo creo que sí. Y lo creo en base a lo que dijo David en 2 de Samuel 23, 1 al 3. El ungido de Dios. Él dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Y lo mismo si veis en Éxodo 4:12, Josué 1:1, Isaías 6:8 al 10, Jeremías 16, todos esos pasajes muestran claramente
que los hombres sabían que Dios estaba hablando a través de ellos. 20 veces, nada más ni nada menos, 20 veces Isaías dice que sus escritos son las palabras de Jehová. Casi 100 veces repite Jeremías, así dice Jehová. Usa palabras que equivalen a esta afirmación. Ezequiel declara unas 70 veces que lo que escribe lo registra por revelación de Jehová. ¿Lo veis? O sea que cuando uno lee estos datos, te das cuenta que realmente estos hombres sabían, creían que Dios estaba revelando, inspirando a través de ellas. Dios no solo reveló las palabras, sino aún las diferencias entre el uso del plural y del singular. Y esto es un dato interesantísimo. En Gálatas 3:16 nos habla de la diferencia entre simiente y simientes, y no sé a quién le tocaba leer, si tiene alguien Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Vale? Ahora, estaba pensando si complicaros con el hebreo o no. Dejadme deciros esto, en hebreos hay plurales, y se forman plurales con una terminación im. Por eso, Elohim, el nombre de Dios, Elohim, es un nombre plural. Es un nombre plural. Pero hay momentos que hay sustantivos, hay nombres, que siendo plurales son uno, como el nombre de Dios, Elohim, que no es que haya dioses, es solamente uno. Cuando nos acercamos en hebreo a la palabra simiente, es algo muy parecido, parece plural, pero al llegar al griego, en el Nuevo Testamento, donde la palabra es espermata, y os suena esa palabra espermata por el término biológico espermatozoide, viene exactamente de esa palabra, quiere decir semilla o simiente, pero espermata, neutro, singular. Es singular. Entonces es una palabra referida específicamente al Señor Jesucristo como descendencia profética de Abraham y de David, en el cual serían bienaventurados todas las generaciones. Pero eso lo vemos en el original. Y gracias a eso vemos que esos pequeños detalles, porque ahí en Gálatas se desarrolla toda una enseñanza a partir de este juego de palabras, desde el singular al plural. Lo mismo pasa con el uso de la palabra virgen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, ese conocido pasaje, capítulo 9 de Isaías, esos capítulos se le ha llamado el libro de Emmanuel. Son varios capítulos en el libro de Isaías. Y cuando llegas a esa profecía donde dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿recordáis el pasaje? Cuando tú lees según qué comentaristas bíblicos, ellos dicen, bueno, he aquí que la Virgen concebirá, se está refiriendo al hijo del profeta. La esposa del profeta iba a tener un hijo, y por lo tanto ese versículo se está refiriendo a la esposa del profeta, porque la esposa del profeta, lo que aparece ahí es la palabra alama, que en hebreo alama quiere decir doncella. Así que algunos que no creen en el nacimiento virginal traducen la doncella concebirá un hijo. Y entonces dicen, pues ya está, ya ves, después ya tuvo un hijo, y se refería a la mujer del profeta. Ahora, esta interpretación es muy peligrosa. Y es peligrosa por dos aspectos. El primero es porque haciendo eso destruyes la enseñanza profética del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Lo destruyes. Cuando tomas este versículo y dices, este versículo se refiere a que la esposa del profeta iba a tener un bebé, caes en un error también textual, porque
ese versículo dice, la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. Y sigue leyendo, y es verdad, la esposa de Isaías tuvo un hijo y le llamó su nombre Ashbel. Es dificilísimo de pronunciar ese nombre. Recordad cómo le llamó. Es el nombre más largo de la Biblia. ¿No os acordáis? No le llamó Emmanuel. Vamos a ese pasaje, porque ahora yo pensaba que ibais a tomarlo. Vamos a Isaías. Veréis porque necesito mis gafas. Este pasaje es precioso para darnos cuenta cómo las profecías del Antiguo Testamento son detalles, en muchos detalles. Isaías. Esto no estaba preparado en la clase, así que lo tendréis ahí, lo podéis apuntar en vuestras notas. Isaías 7. Hoy estoy en Eclesiastés. Sí, ¿puedes leerlo, Rosa? Sí, Isaías 7, 14 dice. 7:14, correcto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Marcate eso. Capítulo 8 y ahora, Capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 3. Juntóme con la profetisa, la cual concibió y parió un hijo, y díjome Jehová, ponle por nombre Maher Salad Ashbath. ¿Lo habéis encontrado ahora? Sí. Porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. Interesante, ¿verdad? Ahora si vamos al 9:6, conocido pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿habéis notado la diferencia? En el 7:14, Dios le está dando a Israel una señal profética. La Virgen concebirá un hijo. En ese pasaje en hebreo no se distingue. La palabra alama quiere decir virgen o joven doncella. En el hebreo, la misma palabra puede ser traducida en ambas direcciones. Cuando vas al griego, y el griego toma este versículo y lo menciona, y habla de María, que era, y utiliza una palabra, aparcenos. Ahora, en griego hay una palabra para doncella o mujer, Winnie o Wayne, ahora no recuerdo bien, no quiero meter la pata en eso, pero hay una palabra para mujer, ya me vendrá, pero hay una palabra exacta para una joven que no ha tenido relaciones sexuales. Negativo, parcenos, que no ha tenido un parto. ¿Veis ahí la palabra? Por lo tanto, en el griego se ve claramente, bajo la inspiración divina, que Isaías 7:14 no debe ser traducido como alama doncella, sino como alama virgen. ¿Lo veis? Por lo tanto, la señal dada a Israel, no era el hijo de Isaías que iba a tener con la profetisa, sino era que una virgen iba a tener un hijo y que el hijo se llamaría Emmanuel, que declarado es o traducido es Dios con nosotros. Y cuando le llegamos al capítulo 9 y leemos estos preciosos nombres del niño Jesús, leemos entre ellos Dios fuerte. Dios fuerte. Y este es un versículo extraordinario para mostrar que el niño Jesús era Dios mismo. Era Dios fuerte. ¿Veis la unión de ideas?
Pero aún yo he oído en nuestros círculos caer en este error de creer que este 7:14 se refiere a al hijo del profeta. No, porque la confusión viene porque es cierto que Isaías se unió a su esposa, a la profetisa, hace gracia, como le llama ahí, no hay pastor y pastoras, no hay eso, pero sí parece que había profetas y profetisas, y la profetisa tuvo un hijo, y le llamó Maher Salat Ashbaz. Así que cuando queréis pronunciar hebreo, pronunciar esa palabra. El nombre más largo en toda la Biblia. Le puedes llamar así a tu hijo un día, si no te parece. Pero este era el hijo del profeta. Por lo tanto, el libro de Emanuel, estos pasajes de Isaías, son proféticos y relativos al Hijo de Dios naciendo de una virgen. Como señala Israel. Pero se encuentra ahí esto. Y esto no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera por la inspiración de la palabra de Dios, utilizando palabras muy, muy específicas, como aparcenos, o como espermatos, para referirse a estos pasajes. ¿Sí? ¡Wow! Esto ha sido gratis, me he ido por los cerros de Úbeda, ha sido gratis. Muy bien, Mateo 5:18, aún la forma de escribir era importante para Cristo. La J y la tilde se refiere a las letras en hebreo y griego. La iota suscrita es una pequeña i que se sitúa debajo de una palabra. En hebreo la tilde sería el cuerno pequeño que sale de algunas letras y que puede hacer cambiar su significado. ¿Dónde está mi rotulador? Y os lo enseño rápidamente. Cuando el Señor en Mateo dijo que una J ni una tilde se perdería, siempre pensamos en una J, ¿verdad? En la J. Mira, en griego yo tengo lo que llamamos la iota suscrita. Yo puedo poner la palabra, no sé, ágape, por ejemplo, que es una palabra conocida, ágape, amor, y puedo poner ahí una i pequeñita, ágape i. ¿Ves esa i? Pequeñita, eso es una i. Eso no se ve. Eso hasta te olvidas de escribirlo. Pero el Señor dijo que aún eso no sería olvidado de su ley. Lameth, es la L en hebreo, Lameth. Resh es la R en hebreo. ¿Habéis visto lo que cambia? Ese rabito, eso es la tilde. La letra Tao, la T, la letra Tao. Yo puedo borrar esto. Aquí tengo una Resh. Un pequeño golpe de pluma puede cambiar la letra. Y esto me hace mucha gracia porque cuando oyes a los críticos que no creen en la inspiración y que creen que hay errores en los textos y que no ha llegado a la Biblia, dicen, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando los escribas hebreos copiaban la Biblia, y esto suena chistoso, pero está escrito, cuando los escribas hebreos copiaban la Biblia, como no había luz eléctrica, escribían a la luz de una vela. Y de tanto en tanto la vela se movía por el viento y los pobres no veían bien y ¡chup!, perdían una letra. Por eso es que hay tantas variantes textuales entre los manuscritos del Mar Muerto y el texto masorético. ¿A qué suena tontería? Bueno, aunque haya variantes, y es cierto, hay variantes, hay letras que se confunden, se pierden, no sé qué, aunque hay variantes, hay una promesa, es que Dios no va a perder una J ni una tilde de su palabra revelada, porque hay una cosa muy, muy lógica, es que como Dios ha revelado, ha dado todo el trabajo para inspirar, y después de darse todo el trabajo de inspirar, lo pierde. ¿Qué Dios tendríamos, no? Dios es un Dios perfecto. Ahora, eso nos lleva al siguiente tema, y wow, hay varios pasajes ahí para ver, que es, bueno, está bien, hemos visto la inspiración, hemos visto la revelación, pero ¿cómo lo recogemos? Es lo que llamamos la canonización. Creemos que los 66 libros que forman las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios y tienen la misma importancia, todos ellos. Yo sé que me gusta más leer el libro de los Salmos
que el libro de Crónicas, especialmente los primeros capítulos. Pero para Dios son igual de importantes. Son igual de importantes. Y os hago una pregunta. ¿Por qué pensáis que Dios nos ha dado el libro de Crónicas? Esos capítulos primeros que solo dicen, y Sotanito engendró a Menganito, y Menganito engendró a Sotanito. Para saber el orden cronológico, ¿no? Para saber el orden cronológico. ¿Sí? ¿De qué? Es una buena respuesta, ¿sí? Desde Adán hasta... ¿no? ¿Hasta quién? Hasta Jesús. Hasta Jesús, hasta Jesús. Es muy importante esto, para nosotros no tanto, porque tenemos el DNI y tal, y no nos es tan importante. Pero para un judío era vital, para poder ser rey o sacerdote, tener registro de sus genealogías, para poder reclamar el derecho a su cetro como rey, diciendo, hey, yo soy descendiente de David y a través de mi genealogía puedo probarlo. O ser descendiente de un sacerdote y decir, hey, yo soy levita, puedo ser sacerdote y poder probarlo. Pero si recordáis en la historia, las genealogías se perdieron, tanto por una parte en la deportación babilónica y asiria, como ya por último en las pocas que quedaban en la destrucción del templo en el año 70 con el general Tito. El único judío vivo hoy que tiene una genealogía completa es el Señor Jesucristo, desde Adán hasta su nacimiento. El único que tiene derecho a clamar su cetro como rey y descendiente de David es el Señor Jesucristo. Y eso es gracias a Crónicas y los capítulos que hablan solamente de tal y tal y tal y tal y tal, y los primeros capítulos de Mateo. Así que para que nosotros a lo mejor al leerlo no nos... Dios lo ha puesto ahí porque es la palabra inspirada, dada por Dios para nuestro beneficio. Mateo 1:22, no sé qué pasa que tienes abierto ahí. Rosa, si puedes leer Mateo 1:22, Juan 7:8, Joel, si puedes leer Juan 7:8. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Ahora, sé que se queda ahí cortado el versículo, pero lo que me interesaba es esto. Lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, ¿ves? O sea que el Señor estaba hablando por medio del profeta. Joel, Juan 7:8. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Qué pasaje más raro, ¿no? ¿Y por qué está ahí en ese versículo? En la Biblia, ya no digo en mis notas, pero en la Biblia. Parece que los datos históricos, como ese versículo, que los detalles, subid vosotros a la fiesta, son como superfluos, innecesarios. ¿Por qué tiene que decir eso al Señor? ¿Y por qué tiene que quedar registrado en la palabra eterna? Bueno, si el Señor lo ha puesto ahí es por algo, tiene un propósito. Nos da detalles en cuanto a la preparación de la muerte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es gratuito que esté ahí. Tanto los datos históricos como de verdades espirituales, como de pequeñas cosas que hasta nos hacen gracia a veces leerlas, ¿no? Todo, inspirado por Dios, está ahí con un propósito. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Calculo mi tiempo. Os voy a presentar las posturas erróneas de la inspiración. Como tenéis las notas, yo estoy aquí proyectando las notas, porque antes no las teníais, pero lo que voy a hacer es simplemente hablar un poquito rápidamente de esto. No hace falta que leamos todo, porque lo tenéis ahí, y así me ayudará a ganar tiempo. Pero quiero decir esto, y hemos visto ya algunas cosas. A lo largo de los últimos años, especialmente desde el 1900 en adelante, se han presentado diferentes ideas de la inspiración erróneas. Y esto es incluso desde púlpitos de hombres que deberían haber defendido la palabra de Dios. La neortodoxia, el liberalismo
ha traído muchos errores. Y han atacado lo que hablamos de la paternidad de las Escrituras, implicando que hay errores en la Biblia, que Dios no ha inspirado, y por lo tanto han dejado de creer en la inspiración como nosotros lo creemos. ¿Cuáles son esas 7 visiones erróneas? La primera es la teoría mecánica o de dictado. Teoría mecánica o de dictado. Como os digo, lo tenéis en vuestras notas, yo os resumo la idea. La teoría mecánica o de dictado, como mismo dice, es que Dios dictó palabra por palabra al escritor. El escritor fue como una máquina de escribir. El escritor está escribiendo, ¿sabéis lo que es una máquina de escribir? Ya no hay un ordenador, un WhatsApp. Vale. Simplemente tú haces el proceso y la máquina, el ordenador, lo que sea, es una máquina. Ahora, esto es erróneo, porque si fuera así, no veríamos las características específicas de cada escritor, de cada hombre que Dios mostró. Y aunque la Biblia tiene ciertos dictados, y hay momentos en que lo vemos, hay pasajes que registran exactamente lo que Dios dijo y tal como Dios lo dijo, y esto es cierto. Y hay momentos en que, por ejemplo, a Jeremías, Dios le da una carta, le dice escribe, y a Juan le dice escribe esto en un libro, en el libro de Apocalipsis. Aunque hay dictados en la Biblia, también es cierto que los mismos escritores mostraron su personalidad, sus ideas, sus afanes, sus anhelos, sus deseos, y eso era muy humano, por lo tanto no actuaron como una mera máquina. Segunda de Pedro 1, 20 al 21, me gustaría leerlo. María, ¿puedes leerlo? Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese versículo muestra de una manera clara, los hombres fueron, la palabra es interesante, ¿cómo lo han dicho? Fueron guiados. ¿Qué palabra utiliza por el Espíritu Santo? Antes del Espíritu Santo, ¿qué palabra has dicho? Dice inspirados. Dice inspirados. ¿Lo habéis notado? ¿Recordáis lo que os decía antes del problema de la traducción? La palabra ahí no es tanto theopneustos, el aliento de Dios, es otra palabra que dice fueron guiados, dirigidos, controlados. Esa palabra se refiere a que Dios no los anuló por completo, sino que fueron llevados por el control del Espíritu Santo. Bueno, John Rice fue el padre de la teoría del dictado. Nosotros aquí en España, John Rice, ¿alguien lo conoce de los que estáis en clase? No, aunque traduzca el nombre Juan Arroz, John Rice. John Rice fue un popular predicador, un popular ganador de almas. Tuvo la iglesia más grande de los Estados Unidos en Cincinnati. No recuerdo si eran 11.000 miembros de esa iglesia. Una iglesia grandiosa. Y hizo cosas muy buenas y hizo cosas que fueron un desastre. Entre ellas, él fue el que creía esta teoría. Estaba intentando defender la Biblia, pero al hacerlo cayó en un error, y a veces lo he visto muchas veces intentando defender la Biblia. Voy rápido. La segunda error es la inspiración parcial. Muy fácil de entender, muy fácil de entender. Creen que solamente hay ciertos pasajes inspirados y otros no. Pero la Biblia dice en 2 Timoteo 3:15, toda la Escritura es inspirada. Toda, absolutamente toda. Y debemos creer esto también. La postura de la inspiración parcial es errónea. Tenéis ahí en vuestras notas más versículos, podéis leerlo más tranquilamente. Otro punto, el pensamiento conceptual. Esta teoría enseña que solo los conceptos o pensamientos están inspirados, pero no las mismas palabras. ¿No entendéis esto? Nosotros hemos dicho que creemos en la inspiración verbal, todas las palabras, y plenaria, todas las ideas. Pero esta gente dice, no, solamente las ideas. Por eso, quien cree esto puede nacer
Biblias que son paráfrasis de las Escrituras, como Dios habla hoy, Dios habla al hombre, la Nueva Versión Internacional, la Palabra. Son personas que traducen la Biblia sin creer que cada palabra es inspirada. Creen que solamente las ideas. Así que no importa, si tú transmites la idea, ya vale. No es broma esto, en Estados Unidos se hizo una Biblia, le llaman The Cotton Bible, la Biblia del algodón. Y lo que hicieron en esta Biblia es tomar los pasajes y dijeron, claro, la gente no sabe qué es Israel, y Beerseba o el mar de Galilea. Así que lo que hicieron fue poner el río Mississippi y Tennessee y nombres de Estados Unidos para que, hablando de las plantaciones de algodón, la gente pudiera entender cómo era el discurso de Cristo a esa generación. Para ellos, las palabras no eran inspiradas, solamente los conceptos, las ideas, ¿lo veis? Y esto ha sido también un error. La hipótesis de inspiración dinámica, la Biblia está inspirada solamente en el sentido de que estos escritores, como cualquier otro artista, están motivados por la razón humana. Pero la profecía destruye esta hipótesis, pues es una revelación extrahumana. ¿Qué está diciendo la hipótesis de inspiración dinámica? Que de la misma manera que Shakespeare se inspira para escribir sus extraordinarias obras de teatro, o Espronceda se inspira para escribir sus poemas, así los escritores de la Biblia se inspiraron en un momento dado para escribir algo sobre Dios. Pero si fuera así, las profecías carecerían de sentido. Y cuando uno estudia las profecías y se da cuenta de la exactitud de esas profecías, esto queda por el suelo. Otra es la inspiración mística. Bueno, se refiere al contexto de la persona. La inspiración mística enseña que el poder divino transmitió en el hombre un poder divino que puso al hombre a la misma altura que Dios. ¿Qué está diciendo? O sea, es como si la pluma, el bolígrafo, se gloriara porque de su tinta salió el Quijote de Cervantes. ¿Ves la tontería que sería? Pero esto, la inspiración mística es lo que hace. Eleva a los escritores de la Biblia a unos místicos. Y esto es muy católico, ¿verdad? Los santos místicos. Lo revelan a una relación más allá con Dios, casi divina. Básicamente la idea de la canonización católica, que toma un hombre y lo hace santo, es esta misma idea. B.B. Warfield, un escritor muy conocido, un buen teólogo, dice que en sus días era muy popular. La teoría del encuentro. La Biblia no es una revelación en ella misma, sino que se convierte en inspiración cuando me inspira a mí. Esto es Karl Barth. O sea, si me inspira a mí, entonces está inspirada. Pero si la leo y no me inspira nada, entonces no pasa nada. Esto es la idea existencial que Karl Barth enseñó. Y esta postura también tiene otro nombre que yo lo he traducido literalmente del inglés. Suena algo parecido como demitologización. Sacar los mitos. Es lo que ellos quieren de la Biblia. Creen que la Biblia es un mito y hay que sacarle los mitos para hacerla real al siglo XXI. Bullman, que es un neortodoxo, dijo que la Biblia tenía que ser desnudada de su cultura para poder encontrar la verdad. Los hechos que se presentan son verdad, pero no la historia. Esto es lo que dijo Bullman. ¿Qué está diciendo? Que muchas de las historias que hay en la Biblia, como la resurrección de Lázaro, por ejemplo, es un mito. Es un mito. Sí, hubo un tal Lázaro a lo mejor que se murió, y hubo una Marta, y hubo una María, pero no resucitó. No. Los milagros, y esto es típico. ¿Cómo se hizo la multiplicación del pan y los peces? ¿Sabéis la historia, verdad? Bueno, Bullman y otros teólogos dirán, lo que pasó realmente no es que Jesús multiplicara el pan y los peces, sino que el niño, al sacar el pan y su pececito, su merienda, y compartirla con el que estaba al lado, fue un ejemplo para que todas las demás personas hicieran lo mismo. Y así, siguiendo el ejemplo del niño, se multiplicó la comida para todos. Intentan racionalizar para negar los milagros en la Biblia. ¿Lo veis?
Ah, el cruce del Mar Rojo. No, a ver, un momento. Es verdad, cruzaron el Mar Rojo. Pero lo hicieron por la zona de los juncos, que es una zona donde el agua cubría por el tobillo. No sé si habéis escuchado esto. Yo estuve en el CEIBI. CEIBI es un instituto bíblico en Barcelona. Habían invitado a un gran conocedor de las Escrituras, un arqueólogo, profesor en la Universidad de Oxford, un gran erudito, y él presentó esta realidad que los judíos habían cruzado por la zona de los juncos. Y yo no dije nada, pero cuando terminé me acerqué a él, le saludé, le dije cuál era mi postura, y le dije, ¿sabe lo que me asombra? Es que el ejército de Faraón se ahogara en un palmo de agua. Y se quedó callado y no me dijo nada. Pero es cierto, si niegas una cosa, no te cuadra la otra. Tenemos que creer que Dios es poderoso, no hay mitos en la Biblia. Y esto es la postura neo-ortodoxa que intenta reinterpretar la Biblia con leyendas. Vale, concluyo aquí. En esta conclusión, debemos por lo tanto decir esto. ¿Doble paternidad de la Biblia? Sí. Sí, pero es Dios quien toma la iniciativa. Dios es quien revela, Dios es quien decide darnos esa revelación, y para hacerlo toma al hombre y lo guía en un proceso de inspiración donde el Espíritu Santo lo controla, lo guarda de errores para darnos como resultado un libro, un texto escrito, donde cada palabra que está en este texto ha sido dado por Dios, dado por el Espíritu Santo, libre de error, sin contradicción alguna. Así hoy tenemos la divina palabra del Señor en toda su hermosura y en toda su revelación. Terminaré aquí la clase. Si hay preguntas, y ha sido intensa, yo sé, incluso hemos ido más allá de lo que hay en las notas, pero si hay alguna pregunta o algo que queráis añadir. Sí, María. ¿En qué se basan los que piensan que solamente la idea es inspirada y no las palabras? ¿En qué se basan? ¿O qué...? En cada una de las posturas que ellos tienen hay una presuposición detrás. Hay un vidrio que te pones delante y te deja ver las cosas. Creo que su problema es espiritual, negar que Dios ha dado esa revelación, negar la autoridad de la Biblia y ver la Biblia como un libro más. Desde esa perspectiva, desde esa presuposición, ellos se ven forzados a aclarar o justificar cualquier cosa que vaya en contra de sus ideas. Pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, y esto es un ejemplo peliagudo, pero debemos decirlo, si yo creo que es aceptable para cualquier persona amar a cualquier persona que quiera amar, incluso casarse con su caballo si quiere casarse, y esta es mi presuposición. Cuando yo leo un versículo en la Biblia que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, o leo un versículo que dice, honroso es el matrimonio, en todo el matrimonio, y el lecho se mancilla, pero a los adúlteros juzgará Dios. Cuando yo leo esto me choca, porque desde mi perspectiva, desde mi idea, eso no cuadra con lo que yo pienso. Entonces tengo dos opciones. La primera es dejar mi idea a un lado y aceptar lo que Dios me dice, o tomar mi idea y manipular lo que Dios me dice para que quede cuadrada mi idea. ¿Ves lo que digo? Generalmente la neoortodoxia y los que atacan la Biblia es lo que han hecho. Ellos se acercan a la Biblia con una idea preconcebida. Cuando ven algo que choca con esa idea, ¿qué hacen? Amoldan la Biblia a su idea. Y la única manera de amoldarla es creyendo que es un libro humano, no inspirado, para otro siglo, donde las palabras no son importantes, sino las ideas que nos ayudan a poder ser mejores personas en el siglo XXI. Y se quedan tan panchos, porque han moldeado la Biblia a su cerebro, en vez de moldear su cerebro a la Biblia. Y por eso el fundamentalismo, la postura fundamentalista, ha sido atacada a veces de ser cabeza cuadrada o cortos de mollera. ¿Por qué? Porque claro, en el siglo XXI ciertas afirmaciones de la Biblia chocan muchísimo y nosotros las creemos.
Y por eso es Rosa Tels. Sí, no, que en cuanto a, antes que estábamos hablando de las geologías, es que ahora no lo encuentro. Pero cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad, con Zorobabel y Esdras y Nehemías, y en el libro de Nehemías se escriben las genealogías de los que volvieron y los cuentan y todo, llega un punto, o sea, todos tenían que demostrar de quién venían. Y llega un punto en la escritura, y es que ahora no lo encuentro exactamente, que habla de unos cuantos que dice que, y dice los nombres y todo, que no pudieron lo demostrarlo. pudieron demostrar, correcto. entonces no pudieron servir ni como levitas ni como sacerdotes. Correcto. Aunque ellos decían que Soy venían, levita. sí, que venían de levitas y habían vuelto de la cautividad, pero no, como no lo pudieron demostrar, no los... Correcto. Y están sus nombres. Sí, sí, detrás sí. de vosotros. Y están sus nombres, y claro, no hay conexión con esos nombres en la familia del Señor Jesús. No. Esos Y no nombres los- ahí, debido a la cautividad, que es lo que antes y ya decía, no los dejaron. ya se perdieron los registros, tanto la cautividad babilónica como la siria. Y de hecho fueron 10 tribus, 9 y media, si nos ponemos más específico, que fueron llevados a Siria. Tan siquiera sabemos qué pasó con ellos, se perdieron. Al punto que está la teoría de que los británicos son judíos. No sé si habéis escuchado esto, ¿no? Porque British, la palabra ish es una palabra hebrea que quiere decir hombre, y Brit es una palabra que quiere decir bretón. Así que hombre bretón son los británicos. Pero como está esa terminología hebraica, dicen, es que las 10 tribus perdidas fueron a parar a Inglaterra. En el libro de Apocalipsis aparecen otra vez las 10 tribus contando a los hijos de José. Muy bien, pues vamos a terminar ahí.